a referir a lo que son las infecciones en el tracto urinario. Las infecciones del tracto urinario son el resultado de la interacción entre la virulencia de las bacterias y factores biológicos y conductuales del hombre que se oponen al mecanismo de defensa que es efectivo en lo que sería para evitar la infección. Las infecciones del tracto urinario continúan siendo uno de los motivos más frecuentes de prescripción de antimicrobianos. Es por eso que vamos a definir como una infección urinaria a la existencia no solamente de gérmenes patógenos en la orina, sino que tiene que haber algún tipo de signos de infección en alguno de los órganos de las vías urinarias. Es por eso que en estos casos tiene que haber una invasión, colonización y multiplicación del microorganismo en el mismo. Recordemos que el tracto urinario en su gran mayoría es un área estéril del organismo, salvo la uretra, donde encontramos flora habitual. Es por eso que es difícil que se llegue a encontrar microorganismos en el resto de las vías urinarias, pero si bien puede esto ocurrir, para hablar de una infección tenemos que hablar de una multiplicación y una acción de la respuesta inmune para que se dé la infección. Y es por eso que hay distintos mecanismos de defensa para evitar que esto suceda. La posibilidad de que los microorganismos lleguen a vejiga o al parénquima renal es posible, y esto no significa que estemos frente a una infección urinaria. Esto es fundamental, el hecho de que hay mecanismos de defensa primarios, como lo son el flujo unidireccional de la orina y la descamación de las células epiteliales, que son mecanismos de defensa importantísimos para evitar que se dé la multiplicación y se dé la infección, como así también la presencia de polimorfos nucleares y el pH ácido de la orina. Además, se vio que que en determinadas circunstancias, cuando existen algunos receptores, la probabilidad de que se dé la infección es bastante más baja. Hay tres posibles vías por las que las bacterias pueden invadir y extenderse por el tracto urinario. Las conocidas son las ascendentes, hematógena y linfática. La vía ascendente es la vía más frecuente, por lo cual los microorganismos acceden al tracto urinario, y de hecho las infecciones urinarias son más comunes en las mujeres que en los varones, y esto apoya también la importancia de la vía ascendente en la infección, teniendo en cuenta que la uretra de la mujer es corta y está cerca de la zona vulvar y perianal, que son húmedas, lo cual predispone a la contaminación. Se ha demostrado que los microorganismos que causan infecciones urinarias en la mujer colonizan el introito vaginal y el área periuretral antes de que se produzca la infección urinaria. Una vez dentro de la vejiga, las bacterias pueden multiplicarse y ascender por los uréteres, sobre todo cuando hay reflujo vesicouretral hasta la pelvis renal y el parénquima. La vía hematógena, es evidente que muchos microorganismos, cuando se dan las bacteremias, van a ser filtrados a través del glomérulo. Recordemos que puede haber bacteriurias en estos casos sin necesidad de que haya sintomatología urinaria, y esto es debido a la bacteremia que se puede dar previamente. Pero hay algunos microorganismos que, por un lado, hasta pueden dar abscesos debido a estas bacteremias, como así también directamente impactar sobre el parénquima renal y dar la presentación de pielonefritis, como es el caso de las micobacterias. Por otro lado, la vía linfática se considera que no tiene un papel muy significativo para dar una infección urinaria, pero quienes consideran que puede ser una vía, esto lo demuestran por la conexión linfática entre los uréteres y el riñón. De hecho, hay factores que predisponen a tener una infección urinaria. Dentro de estos factores pueden ser fisiológicos, anatómicos, que tienen que ver con los comportamientos o genéticos. Dentro de los fisiológicos, de hecho, las mujeres
en la edad sexualmente activa tienen mayor probabilidad de adquirir las infecciones urinarias. En cuanto a los varones, salvo en la edad avanzada o cuando se dé la hipertrofia prostática benigna, este es el momento donde la probabilidad aumenta de adquirir las infecciones. Las mujeres embarazadas, debido a la hidronefrosis fisiológica que se da durante el embarazo, la probabilidad de adquirir las infecciones o tener bacteriurias asintomáticas, que también en este caso deben ser consideradas, esto hace que sean más factibles de tener infecciones urinarias. Y por otro lado, factores anatómicos como son las estenosis, o sea, esto hace que el flujo unidireccional no esté acorde o entero o completo. Los reflujos urinarios, que dependiendo de la clasificación se puede dar en distintas lugares del tracto urinario, y esto va a dar el hecho de que mayor sea la probabilidad de la infección. Éstasis, esto es la retención de orina, y la instrumentación como una remoción de microorganismos para conllevar a una infección urinaria. De hecho, en las prácticas sexuales, estos microtraumas que se van a dar son los que van a favorecer el hecho de que se dé la infección. Y por otro lado, hay estudios genéticos que, dependiendo de los grupos sanguíneos, se vio que hay mayor probabilidad de adquirirla. En cuanto a lo que es la clasificación de las infecciones urinarias, es sumamente importante, por un lado, pensar la localización. Esto quiere decir dónde se encuentra el sitio de la infección, y en función de esto se diferencia y se define una cistitis, una bacteriuria y una pielonefritis. Y por otro lado, es en cuanto a cómo lo vamos a evaluar en el hecho de complicadas o no complicadas, y sobre todo, más que nada, esto de evaluar en complicadas y no complicadas nos va a orientar en el tiempo y el tipo de tratamiento antibiótico que vamos a utilizar en estos casos. Recordemos que el término bacteriuria se usa con frecuencia y significa literalmente bacterias en la orina. Que en cuanto a la localización, las infecciones del tracto urinario pueden afectar solo a las vías urinarias inferiores o a las vías inferiores y superiores o superiores. El término cistitis se ha utilizado para describir un síndrome que comprende disuria, polaquiuria, tenesmo y en ocasiones hipersensibilidad dolorosa suprapúbica. Sin embargo, estos síntomas están relacionados con una inflamación en el tracto urinario, pero a veces puede ser debido no solamente a una infección urinaria, sino también como causa de una uretritis, por ejemplo en el caso de uretritis por clamidia o gono. Además, la presencia de síntomas de infección del tracto inferior sin síntomas del tracto superior no excluye en absoluto la infección del tracto superior, que suele estar presente en muchas circunstancias. La pielonefritis aguda se describe como un síndrome clínico que se caracteriza por dolor, sensibilidad en el flanco, fiebre, y que suele asociarse a disuria, tenesmo, polaquiuria, y a veces estos síntomas pueden o no estar presentes siempre, pero la fiebre a veces es un marcador importante. Con respecto a la cistitis, estudios epidemiológicos han demostrado que la mitad de las mujeres reportan al menos algún episodio de cistitis en su vida, y más que nada en su edad fértil. La presencia de disuria, que puede estar acompañada o no por polaquiuria, micción imperiosa, dolor suprapúbico y hematuria, en su gran mayoría se presenta sin fiebre, son sintomatologías a pensar para una cistitis, descartando obviamente todo lo que pueda llegar a ser sintomatología ginecológica. El tratamiento apropiado de la cistitis contribuye a la curación y también a prevenir las recaídas o las recidivas en estas infecciones. Tengamos en cuenta que tanto y en cuanto no haya ningún tipo de condiciones predisponentes, en este caso vamos a considerar como que son infecciones no complicadas. En cuanto a lo que es la pielonefritis aguda, es una infección grave del tracto urinario que afecta la pelvis y el parénquima renal.
La presentación clínica varía desde un cuadro leve, solo manifestado por disuria y hasta una sepsis, llegando hasta a una sepsis como una complicación. Los cuadros clínicos más frecuentes generalmente van a requerir de los servicios de urgencia, y recuerden que cuando hay compromiso sistémico va a ser importante la hospitalización del paciente y el uso de antimicrobianos por la vía parenteral. Las manifestaciones clínicas locales como el dolor lumbar, la hipersensibilidad, son frecuentes, y cuando hay compromiso sistémico aparecen fiebres, náuseas, vómitos, desorientación. Tengamos en cuenta que actualmente en la recalificación de las infecciones urinarias, estas pielonefritis que antes se consideraban no complicadas, complicadas, hoy por hoy, si no hay patologías que predispongan, se van a considerar, también pueden ser no complicadas. Frente a una infección urinaria, algo que tenemos que tener en cuenta es la presentación. Si es una presentación alta, donde estamos hablando de una pielonefritis; si es baja, cistitis, obviamente, donde está comprometida vejiga; o en el caso de que sea una bacteriuria asintomática, establecer cómo se va a proceder. En función de lo que estuvimos viendo anteriormente, la infección urinaria se va a clasificar en complicada y no complicada, y más que nada esto va a estar relacionado en establecer cuál va a ser el tratamiento empírico inicial y el tiempo del mismo para comenzar, previo, en el caso de que se requiera, tener los resultados del urocultivo. Tengan en cuenta que en la primoinfección, o sea, el primer episodio de quien no tenga ningún tipo de sintomatología, no se requiere ningún tipo de cultivo, se da un tratamiento empírico inicial. Ya después de un segundo episodio es que se comienza a pedir el urocultivo, o en pacientes que tengan algún tipo de complicación donde uno no pueda sospechar cuáles son los agentes etiológicos. Y es importante establecer una infección si es recurrente, recidiva o reinfección. En esta nueva revisión para encarar más que nada el tratamiento de las infecciones urinarias, aparecen estas nuevas definiciones de lo que se va a considerar una infección urinaria no complicada. Tengamos en cuenta que en función de establecer esta evolución de la infección, va a estar dado qué esquema antibiótico inicial vamos a utilizar y en qué tiempo. Se considera que es no complicada cuando no existen condiciones que predispongan a la misma, o a la falta o a una falla en el tratamiento. Tengamos en cuenta que lo más frecuente es que las mujeres en edad fértil tengan algún tipo de infecciones urinarias, por eso se consideran estos casos no complicadas, que los varones no se espera que tengan infecciones urinarias, pero mientras no tengan ningún tipo de factor anatómico o algo, también va a ser considerada como no complicada. Y lo mismo cuando estemos hablando de las pielonefritis, cuando no haya nada que tenga como causa de predisposición de la misma, hoy por hoy se puede considerar como no complicada. Hablamos de infecciones urinarias complicadas cuando existen factores asociados que predispongan a la misma o a la falla de tratamiento. Cuando hablamos de factores que predispongan para tener esta infección urinaria, cualquier anormalidad del tracto urinario, tanto sea una estasis como alteraciones del flujo urinario, van a ser considerados como por lo cual complicada. Patologías sistémicas que predispongan a la infección, lo mismo, obviamente pacientes con alguna alteración renal o presencia de dispositivos en la vía urinaria, por ejemplo, pacientes sondados, se van a considerar como infecciones urinarias complicadas. Hay un par de conceptos a tener en cuenta, y sobre todo en el momento de tomar determinadas conductas en cuanto a lo que tiene que ver al tratamiento y a la profilaxis y a las conductas a seguir para evitar las infecciones urinarias. Por un lado, lo que se considera como recidiva,
que sería el segundo episodio de una infección urinaria por el mismo microorganismo, y esto de alguna manera nos puede hacer sospechar que no ha completado el tratamiento y que por eso se ha dado el segundo episodio o algo pasó, con lo cual no deja de ser una infección no complicada. Cuando hablamos de reinfección, que es una infección por un microorganismo diferente, que obviamente va a estar evaluado en cuanto a lo que tiene que ver con su parámetro de antibiograma del anterior, que también se asume como que ha habido una reinfección y se suma a lo que se va a considerar como no complicado. El punto es cuando hablamos de una recurrencia. Por eso es que se define recurrencia a quienes presenten más de 3 episodios por año de infecciones urinarias o 2 episodios en 6 meses. En cuanto a la sintomatología de las infecciones urinarias, de hecho, en niños menores de 2 años son bastante inespecíficas. Las manifestaciones principales se ven en el retraso del crecimiento, vómitos y fiebre, y es en los momentos en que se sospecha de la posibilidad de una infección urinaria. Obviamente cuando estas infecciones se desarrollan en niños mayores de 2 años y por ahí en mayores de 5, es más probable que empiecen a aparecer síntomas localizados como la poliaquiuria, disuria y dolor abdominal o en el flanco. Las manifestaciones de las infecciones urinarias en adultos suelen reconocerse más fácilmente y de hecho los síntomas del tracto inferior se deben a la irritación que producen las bacterias en la mucosa de la uretra y la vejiga, lo que causa una micción frecuente y dolorosa de pequeñas cantidades de orina. A veces los pacientes se quejan de pesadez o dolor a nivel suprapúbico. En ocasiones la orina también puede ser hemorrágica y más que nada al final de la micción. Todo esto hace sospechar que puede llegar a estar frente a una infección urinaria y muchas veces cuando es baja puede cursar sin fiebre. Las infecciones del tracto urinario alto es donde más frecuentemente puede haber como sintomatología la fiebre, dolor en el flanco y con frecuencia síntomas del tracto inferior como poliaquiuria, tenesmo y disuria. A modo de ejemplo, un caso clínico se presenta en la guardia de un hospital una paciente de sexo femenino de 28 años de edad, sin antecedentes de patología urinaria previa, nulípara y con pareja estable, concurre manifestando dolor de tipo urente y dificultad en la micción, disuria, aumento de la frecuencia miccional, poliaquiuria y el dolor suprapúbico, o sea, los puntos ureterales, esta semiología positivos, de instalación brusca. La idea era que pensaran qué podía ser. Obviamente esto es una cistitis que vamos a considerar como no complicada. A modo de ejemplo, otro segundo caso clínico, paciente de sexo masculino de 60 años de edad que presenta dolor lumbar unilateral, evaluado obviamente por puño-percusión positiva, hipertermia de 38 grados, astenia, dinamia, náuseas y vómitos, disuria y poliaquiuria, síntomas urinarios bajos y hematuria. La idea era hablar, esto obviamente es una pielonefritis y si este paciente no tiene ningún tipo de trastornos en el tracto urinario ni nada que lo predisponga, podríamos hablar de que es una pielonefritis no complicada. Cuando queremos evaluar esto desde la etiología de estas infecciones urinarias, por un lado pensando en que sean no complicadas, los bacilos gram negativos son los que más frecuentemente van a estar involucrados en estas presentaciones y dentro de ellos Escherichia coli es quien más frecuentemente va a ser encontrado como patógeno. Dentro de estas colis obviamente son las que se conocen como grupo de uropatógenas asociadas a estas infecciones. Pero tenemos que tener en cuenta que otros bacilos gram negativos como Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Citrobacter y en menor medida algunos bacilos no fermentador pueden asociarse a esta patología.
Tengan en cuenta que Proteus como mecanismo de patogenicidad tenía la producción de la ureasa. Esto va a hacer que haya un aumento en el pH urinario y favorezca la precipitación de cristales, y por eso es que se asocia a estas litiasis con forma de coral que se ven involucrados cuando causan infecciones urinarias. Pero no son los únicos involucrados, también pueden estar los cocos gram positivos, dentro de los cuales encontramos enterococo, Streptococcus galactiae, y dentro de lo que son los estáfilos, dentro de las no complicadas, cuando hablamos de los coagulasa negativos, la única especie, recuerden que coagulasa negativa, cuando hablamos de coagulasa negativo, esto comprende más de 40 especies diferentes de estafilococo. Saprophyticus es quien se asocia a infecciones urinarias y más que nada en poblaciones jóvenes, o sea, en mujeres por ahí de 15 a 20 años. Aunque existen muchas especies de microorganismos que pueden causar estas infecciones urinarias, Escherichia coli es la que con mayor frecuencia se relaciona a la misma. Sin embargo, solo algunos serogrupos de Escherichia coli, con algunas características de su antígeno O, causan una proporción alta de las infecciones. Esto ha dado lugar al concepto de clones uropatógenos de Escherichia coli, para diferenciarlos de otros patógenos de coli que se encuentran como flora habitual del tracto intestinal, más que nada. Y esto hace entender que esas Escherichia coli, que son avirulentas y que forman parte de la flora habitual, de alguna manera adquieren mecanismos de patogenicidad para transformarse en uropatógenas. Las adhesinas de Escherichia coli uropatógena existen como órganos filamentosos de superficie, denominados pilisofimbrias, o como proteínas no filamentosas de la membrana externa. Muchas cepas uropatógenas se adhieren en ausencia de fimbrias. La unión de E. coli a los receptores de las células epiteliales que contienen glucoesfingolípidos explica la unión de la mayoría de las cepas que causan infección renal y que no es inhibida por la manosa. Por eso es que estas uniones son las que se conocen como EMR. Las fimbrias que se unen a los receptores de este tipo se conocen como fimbrias P, y estas suelen estar presentes generalmente en las cepas uropatógenas y aumentan la virulencia de las mismas en distintas fases de la infección, incluidas en una permanencia más larga en el tracto intestinal y la diseminación más eficaz al tracto urinario con fines de colonización y para producir una infección ascendente. También están implicadas las fimbrias de tipo 1, que son las que utiliza Escherichia coli para unirse a las glicoproteínas uroplaquinas 1 y 2, que son receptores epiteliales del huésped que contienen manosa, por eso es que se las conoce como manosa sensible. No son las únicas adhesinas comprometidas en estas cepas de Escherichia coli. Existen otras fimbrias, aparte de la P y la tipo 1, que se han identificado como la S, M, MI, etc. Todo esto hace que permita a estas bacterias adherirse, internalizarse, replicarse y dar la infección. La presencia de los antígenos capsulares K protegen a las bacterias de la fagocitosis por los leucocitos, y además, la mayoría de estas cepas uropatógenas producen hemolicinas que facilitan la invasión a los tejidos y lesionan a las células epiteliales de los túbulos renales y del parénquima, posiblemente poniendo el hierro a disposición de las Escherichia coli. La aerobactina, una proteína que elimina el hierro y los sideróforos, están presentes con bastante frecuente en estas cepas uropatógenas y se encuentran como sistema de adquisición de hierro, ya que se considera que la vejiga, las condiciones de escasez de hierro son importantes, y es por eso que para poder sobrevivir tiene este sistema de adquisición del mismo. Hablamos de infecciones nosocomiales o infecciones intrahospitalarias
aquella infección urinaria que de comienzo, luego de 48 horas de la admisión a la internación, obviamente por una causa completamente diferente a una infección urinaria, y también se considera infección urinaria cualquiera que se ha dado origen 30 días después del egreso del ámbito hospitalario. Las infecciones intrahospitalarias, infecciones urinarias intrahospitalarias, es una de las infecciones que más frecuentemente se da en el ámbito de internación, más que nada porque en su gran mayoría están asociadas al uso de catéteres urinarios. Y desde esta infección urinaria es que muchas veces se ven las bacteremias asociadas a la misma, con lo cual hace que el uso de antibióticos, como también la internación de los pacientes, se vea prolongada. ¿Cuáles son los factores que predisponen para que esto suceda? Obviamente la duración de la cateterización es lo más importante, o sea, cuanto más tiempo este catéter sin que sea requerido el paciente lo tiene, mayor probabilidad de adquirir la infección. En cuanto al tiempo de internación en las unidades de cuidados intensivos, más que nada en estas situaciones el paciente debe estar cateterizado y es por eso que aumenta la probabilidad cuanto más tiempo en la internación tenga para tener una infección urinaria. Lo mismo sucede con diabetes mellitus, infecciones antecedentes de tratamientos antibióticos y insuficiencia renal. Para la colocación de una sonda vesical, salvo en contexto de urgencia, donde acá no aplica lo que voy a comentar, es importante generar un área estéril para la colocación de la misma. Esto significa realizar una asepsia del área, utilizar guantes estériles, armar un campo quirúrgico y teniendo en cuenta que vamos a acceder con el catéter Foley, que es lo primero que voy a introducir a vejiga, voy a acceder desde un área donde hay flora habitual a un área estéril del organismo. Una vez que colocamos este catéter Foley, recuerden que para sentarlo en lo que es la vejiga tenemos que o insuflar por aire o por fisiológica para formar el globo para que no pueda desprenderse fácilmente el mismo. Una vez introducido el catéter Foley, tenemos que armar el resto de la tubuladura que va a ir conectada a la bolsa colectora, que esta bolsa colectora va a tener un grifo por el cual va a poder desagotar el contenido de la misma. Tengan en cuenta lo importante que es el hecho de tener esta bolsa colectora por debajo del nivel de la vejiga para evitar el reflujo hacia la vejiga de orina que obviamente está contaminada y es por eso que se procede a vaciar. Tengamos en cuenta que en la colocación de una sonda vesical, a medida que va pasando el tiempo, microorganismos que tengan la capacidad de transformar o tener la formación de biofilm van a colonizar esta sonda vesical, por lo cual el hecho de que las mismas estén colonizadas no es un problema y es por eso que los pacientes en estas condiciones van a tener bacteriurias asintomáticas. Hay que tener en cuenta que obviamente cuanto mayor es la carga bacteriana, mayor la probabilidad desde que de esta colonización pase a darse la infección. Es por eso que en la colocación de la sonda vesical hay que tener una adecuada preparación del área periuretral, que es donde van a estar los microorganismos en una alta cantidad, y también es sumamente importante la asepsia para la manipulación de la sonda. Y por otro lado, a medida que transcurre el tiempo, el mantener esta sonda vesical lejos de una alta concentración de microorganismos va a ayudar el hecho de no proceder a desconexión de ningún sistema de drenaje, salvo el vaciamiento de la bolsa colectora, evitar el reflujo, esto es lo que estuvimos hablando, de dejarla siempre por debajo del nivel, y además la adecuada higiene del área periuretral. ¿Cuáles son las posibles vías de ingreso
en pacientes cateterizados de los microorganismos para llegar a dar una infección urinaria. Como dijimos antes, van a estar colonizados por estos microorganismos en su gran mayoría que tengan la capacidad de biofilm. Por eso es que esto puede ser intraluminal, que a partir de una alta concentración o por una mala higiene, etcétera, haya una gran concentración y llegue a la vejiga. O puede ser intraluminal, esto quiere decir desde la bolsa colectora que está llena de microorganismos o por la desconexión de las distintas conexiones de la Foley con el otro circuito que va a la bolsa colectora, lleguen los microorganismos a la vejiga. Por lo supuesto, teniendo en cuenta la importancia de la sonda vesical como punto de partida para tener las infecciones del tracto urinario, es muy importante la colocación, la técnica en cuanto a lo que es la colocación de la misma, el tiempo que el paciente mantiene esa sonda, la descarga, el drenaje y el evitar la desconexión, como así también la higiene perineal. Cuando hablamos de etiología y estamos hablando en uno de los casos donde, por ejemplo, se va a asumir como complicada y son las asociadas a sondas, los gram negativos siguen siendo importantes y de hecho Escherichia coli sigue siendo el más frecuente dentro de los bacilos gram negativos, pero aparecen otros bacilos gram, o sea, los no fermentadores, Stenotrophomonas, Pseudomonas, Acinetobacter, también Klebsiella y Citrobacter, Enterobacter y Proteus, y en su gran mayoría hay que tener en cuenta que no es predecible tampoco mucho lo que se correlaciona con la sensibilidad a los antibióticos. Como dijimos antes, al haber una sonda puede haber quienes pueden producir biofilm, adherirse, por un lado colonizar y hasta llegar a dar una infección urinaria. Es por eso que las levaduras acá aparecen como una posible etiología. Y como los estáfilos también tienen esta capacidad de pasar a biofilm, cualquier especie de estáfilo se puede considerar como posible etiología, como así también los enterococos. Con respecto al diagnóstico microbiológico, ¿qué muestras se pueden tomar? Obviamente la muestra que se va a tomar es la orina. La técnica en cuanto a la toma va a variar en función de las diferentes posibilidades que hay en los pacientes y obviamente si esto va acompañada con sintomatología sistémica, otra muestra que se va a tener que tomar es el hemocultivo. Si el paciente regula esfínteres, la muestra se va a tomar por lo que se conoce como chorro medio miccional. Tengan en cuenta que uno dice que la muestra se va a tomar a la mañana porque uno asegura que de esa manera hay una retención urinaria de 3 horas, pero bueno, lo importante es que puede ser en cualquier momento del día, pero que tenga estas 3 horas de retención urinaria. Previa a la toma de muestras, realizar una higiene. En el caso de las mujeres, el taponamiento vaginal, se descarta el primer chorro y el segundo chorro medio, se va a recolectar en un frasco estéril para enviar al laboratorio y realizar el cultivo. En lactantes, y obviamente estos niños no van a controlar esfínteres, el uso de las bolsas colectoras para la recolección de la muestra no es lo adecuado, es por eso que la muestra se debe tomar al acecho. Acá obviamente desconocemos la retención urinaria, lo que se debe hacer es higienizar y obviamente una vez que quedarse el padre con un frasco estéril y una vez que se dé la emisión recolectar esta muestra. Entonces recordemos que por ahí recuentos bajos con sintomatología clínica que lo apoye, que en estos casos va a ser por ahí pérdida de peso, malestar, etcétera, se deben considerar como posibles infecciones urinarias. La punción suprapúbica. Acá tenemos que tener en cuenta que vamos a acceder a un área estéril. Es por eso que para la toma de muestras se debe realizar haciendo una buena asepsia de la piel, utilizando un campo quirúrgico, guantes estériles y obviamente es una toma de muestra bastante cruenta, con lo cual tiene indicaciones precisas
y vamos a recolectar obviamente la orina directamente de la vejiga. Es por eso que todo microorganismo que desarrolla, y más allá del recuento que tenga, será estudiado e informado. Las indicaciones precisas donde se realiza, por ejemplo, una punción suprapúbica son en los lactantes febriles, donde acá uno no puede estar tomando una muestra al acecho y para ver y obtener un resultado por la complicación de estos pacientes. Se indica la punción suprapúbica cuando, por ejemplo, se sospecha la posibilidad de cándida como microorganismo, como posible microorganismo asociado a esta infección urinaria, o cuando se sospechan anaerobios como posible etiología de estas infecciones. En los pacientes sondados, acá obviamente no hay control de esfínteres, con lo cual no podemos saber la retención. Tengan en cuenta que al tener una sonda vesical, por esto que ya vimos en osteoarticulares y la posibilidad de que los microorganismos que tienen la capacidad de pasar a la forma de biofilm van a colonizar esa sonda, tengan en cuenta que estos pacientes tienen bacteriurias y por eso es que no por un urocultivo positivo vamos a suponer que hay una infección asociada a esta sonda. Para ello tiene que haber sintomatología, manifestaciones clínicas. Es que las opciones de la toma de muestra en estos pacientes son dos. Una es que en el caso de sospechar la infección urinaria hay que hacer una remoción de la sonda vesical y es uno de los momentos antes de volver a colocar la próxima de tomar la muestra, o la otra es la punción proximal de la sonda vesical. Para realizar esta punción previamente se debe clampear la sonda y después, obviamente en condiciones estériles, se va a hacer esta punción próxima a la uretra y se va a enviar al laboratorio para el cultivo. Tengan en cuenta que si bien hay un clampeado previo, no se puede saber el tiempo de retención, y es por eso que se consideran que recuentos bajos son importantes cuando hay manifestaciones clínicas. En el caso de los pacientes que utilizan los catéteres en forma intermitente, como es el ejemplo de los pacientes con vejiga neurogénica, les solicitamos que el día de la recolección de la muestra utilicen un catéter que sea estéril. Recordemos que estos pacientes reutilizan los catéteres para su vaciamiento vesical y que de la manera cuando ellos consideran que hay llenado vesical, recolecten la muestra y luego sigan utilizando este catéter. A modo de repaso de lo que fuimos viendo en cuanto a las diferentes formas de tomar estas muestras de orina, teniendo en cuenta cada uno de los pacientes, estamos frente a esta diapositiva donde viendo quienes controlan o no controlan esfínteres, o en el caso de que el paciente tenga algún tipo de cateterismo, cómo realizar la toma de la muestra. Esa muestra de orina, dependiendo más allá de la forma en que sea tomada, debe estar recolectada en un frasco estéril. Si no es enviada rápidamente al laboratorio de microbiología, se requiere que la misma se refrigere hasta el envío, y si la distancia al laboratorio es bastante lejana o compromete mucho tiempo que haga que pueda haber sobrecrecimiento bacteriano, el transporte se va a realizar en un contenedor con hielo. Cuando enviamos esta muestra de urocultivo es importante aclarar, además del nombre y apellido del paciente, la edad, si hay sintomatologías, y es fundamental indicar si recibió algún tipo de antibiótico previamente, para evaluar también el recuento de unidades formadoras de colonia y por supuesto que cómo ha sido tomada la muestra. Esa muestra de orina, una vez que llega al laboratorio, por un lado se va a hacer un estudio físico-químico donde se va a evaluar la presencia de proteínas, el pH, la densidad de la misma. Una porción de ella se va a poner en un tubo, el mismo será centrifugado, se descarta el sobrenadante y el sedimento es lo que se va a visualizar
en el microscopio. Recordemos que hubo unos cambios hace unos años donde se establece que un sedimento es patológico cuando se ven más de 5 leucocitos por campo. Esto es lo que se va a visualizar en este sedimento, como así también la presencia de microorganismos, de células, de elementos micóticos y hematíes. Por otro lado, esa muestra de orina, sin centrifugar, se va a proceder al cultivo. Recordemos que el cultivo de esta muestra va a ser en forma semi-cuantitativa. Al ser semi-cuantitativa va a estar establecida en estrías para poder evaluar el recuento, y los medios que se van a utilizar para el cultivo va a tener que abarcar los gérmenes que más frecuentemente se asocian a infecciones urinarias, que son los gram negativos y algunos cocos positivos. Es por eso que la muestra se va a sembrar en algún medio que detecte gram negativos, como por ejemplo CLD, y para cocos gram positivos agar chocolate. Una vez que se visualiza, se incuba esa muestra y hay crecimiento bacteriano, recordemos que en general las infecciones urinarias son monobacterianas, se va a proceder a la identificación y al antibiograma del mismo. Sabiendo que en punción suprapúbica todo, no importa el recuento y todo microorganismo va a ser estudiado, es la única muestra de orina a la cual se le puede realizar una coloración de Gram y no se va a hacer un sedimento. Como les dije anteriormente, en esta muestra de orina que es centrifugada y va a ser observada en el microscopio, lo que uno espera en un sedimento urinario es ver células, algún que otro leuco, pueden verse hematíes, y esto es lo que se espera normalmente en baja cantidad. En cambio, cuando aparecen mayor cantidad de leucocitos, o sea, más de 5, puede verse presencia de microorganismos, hematíes, ahí estamos hablando de un sedimento patológico. Como dijimos anteriormente, esta muestra de orina va a ser cultivada en forma semi-cuantitativa, por eso es que se van a hacer las 3 estrías. Va a ser incubada en la estufa y a las 24 horas se procederá a la lectura de las placas. Tengamos en cuenta que se dice que cuando hay desarrollo en la primera estría, el recuento es de 10 a la tercera. Si crece en la primera y en la segunda, 10 a la cuarta, primera, segunda y tercera, mayor de 10 a la quinta. Acá observamos en esta muestra de orina sin centrifugar cómo llega en el frasco estéril. Con el ANSA se procede a hacer las 3 estrías. Las mismas, esas placas van a ser incubadas a 37 grados y a las 24 horas se va a observar el desarrollo para proceder después a la identificación y al antibiograma. Teniendo en cuenta que los microorganismos que más frecuentemente se asocian a infecciones urinarias son los bacilos gram negativos y o cocos gram positivos, es que las muestras se siembran solamente en CLD o Levin y agar chocolate. Si esta muestra es una punción suprapúbica, teniendo en cuenta que para las indicaciones que tiene específica punción suprapúbica se le agrega un medio de saburo y medio para anaerobios. Y recuerden que cuando se sospecha otro tipo de etiología, como pueden ser micobacterias, hay que solicitarlo porque no está previsto en el cultivo inicial de un urocultivo. El informe del laboratorio va a estar expresado en recuento de unidades formadoras de colonias por mililitro. Es por eso que va informes donde van a figurar 10 tercera, 10 tercera, 10 cuarta, 10 cuarta, 10 quinta o mayor de 10 a la quinta. La evaluación de estos recuentos va a tener que ver mayormente con el paciente, con el tipo de retención, si ha recibido antibióticos, si estamos hablando de un paciente sondado, para establecer la importancia del mismo. Y recordemos que salvo muy pocas circunstancias, se espera que en una infección urinaria el cultivo sea monomicrobiano. Hay que tener en cuenta que en esto de considerar que las bacteriurias pueden ser siempre con recuentos mayores de 10 a la quinta, hay circunstancias donde recuentos menores son significativos. Y estas son las opciones o ejemplos, como puede ser en el síndrome uretral agudo, en varones que son sintomáticos, en lactantes, febriles, pacientes que han recibido algún tipo de tratamiento antibiótico. Recuerden que la punción suprapúbica se
debe considerar todos los microorganismos, no importa el recuento, en obstrucciones urinarias, en pielonefritis por vía hematógena. Estos son algunos de los ejemplos donde bacteriurias con recuentos bajos y sintomatología clínica en su gran mayoría se van a considerar como significativos. Bacteriuria asintomática. Al referirnos a la bacteriuria asintomática es la presencia de un recuento significativo de por lo menos mayor de 10 a la quinta unidades formadoras de colonia en muestras de orina en pacientes que no tienen sintomatología. Hay varias circunstancias clínicas por las cuales se puede dar la bacteriuria asintomática. Por ejemplo, en el contexto de una bacteremia por filtrado puede haber bacteriuria asintomática. Pacientes sondados, pacientes diabéticos pueden tener bacteriuria asintomática. Pero cuando esta bacteriuria asintomática se considera para realizar un tratamiento, se va a dar en pacientes embarazadas previamente a la intervención o manipulación urológica o ginecológica. Esto es, no sirve de nada post manipulación porque va a haber remoción de microorganismos, obstrucción del tracto urinario e inmunocompromiso. Teniendo en cuenta la importancia y el hecho de que las bacteriurias asintomáticas en las pacientes embarazadas son de pesquisa, como así también el hecho de la búsqueda de la aportación de Streptococcus agalactiae, se recomienda que estas bacteriurias se busquen a partir de la semana 12 y 16 de embarazo, preferentemente en la primera consulta prenatal, para hacer el clivaje y encontrar en estos casos estas posibilidades de tener una bacteriuria asintomática para proceder al tratamiento de las mismas.